tardes y gracias a todos por acompañarnos en esta la segunda charla sobre justicia alternativa y mecanismos alternativos. El día de hoy abordaremos cómo funcionan los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y para este tema nos acompaña el maestro José Manning Ramírez, director general del Centro de Justicia Restaurativa Penal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente estudia la maestría en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias por el Centro de Estudios de Posgrado y Maestría de Derecho Penal y Juicios Orales por el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. En materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, comenzó como notificador del Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en la que ascendió como mediador, posteriormente subdirector y actualmente director de la misma. Y sin más, le cedo la palabra. Adelante, maestro José Manuel. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar trabajando siempre con IRI, en este caso ahorita el observatorio Cómo Vamos, que es lo que veía yo de la invitación. Pues qué bueno que existe ese interés por los mecanismos y pues muchísimas gracias por el espacio. Pues primero hay que entender qué son los mecanismos, ¿no? Y quisiera aquí hacer el comentario, veía yo, ustedes que están en Colima, que tenían, por ejemplo, una ley de justicia alternativa. Ya tenían por ahí una ley de justicia alternativa, me parece, creo que desde 2002, 2003, ¿no? Varios estados comenzaron en este sentido con la mediación, con la conciliación y como tal. Siempre ha tenido ese trastorno o ese cambio en cuestión de los nombres, porque muchos se conocen como medios alternativos, métodos alternos, ¿no? Al final, el que se homologa el nombre, pues es ya con nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Controversias, y yo les hablo en específico, pues ya de materia penal, ¿no? Pues es el tema que vamos a manejar, y pues es importante nada más en ese sentido que en muchas ocasiones, pues a lo mejor se entiende por métodos, medios y demás, ¿no? Entonces siempre nosotros lo trabajamos pues, en ese sentido como más mecanismos alternativos, y pues hay que entenderlo a los mecanismos, pues una perspectiva ciudadana. Siempre hay que verlos con una forma distinta, ya que son procedimientos completamente diferentes a un procedimiento ordinario, ¿no? Ya lo que implica con la reforma del sistema penal y la inclusión de estos mecanismos, pues ha hecho una forma distinta a la solución de los mismos. Todavía a mí me tocó cuando no se necesitaba el que se iniciara una carpeta. Anteriormente lo que eran las averiguaciones previas, se iniciaban los procedimientos directos. Entonces, aquí algo muy importante que se establece con la Ley Nacional de Mecanismos, pues es el hecho de que existe una denuncia o una querella para que pueda iniciarse el procedimiento, ¿no? Entonces, eso es una parte medular dentro del proceso penal, en el que si exista la denuncia, la carpeta de investigación, la querella, y en ese mismo sentido en el que se pueda llegar a una derivación, en el que se pueda canalizar al área, al órgano de mecanismos, a los centros de justicia alternativa o centros de justicia restaurativa de las fiscalías, de las procuradurías, y con eso pues dar inicio al mecanismo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿qué tenemos como mecanismos? ¿Cómo se contempla en la ley? Los mecanismos alternativos, pues como ustedes ya saben, la mediación, conciliación y este nuevo concepto que se agrega en el 2014 de junta restaurativa, que luego se los voy a explicar. Entendamos bien la diferencia primero de lo que es la mediación y la conciliación, ¿no? La mediación, pues sabemos en ese sentido que va a ser que las mismas partes puedan resolver sus conflictos, ¿sí? A través del facilitador que va a actuar como un puente dentro de la comunicación, generando empatía, una escucha activa, generando herramientas adecuadas para poder tener y analizar el conflicto de una manera distinta y poder ver y enfocarse a las necesidades de las personas, no a las posiciones. Entonces, eso es algo muy importante y a diferencia a lo mejor de un procedimiento ordinario o de otro procedimiento en el cual solamente se van con las posiciones de las personas, pues es una de las ventajas que tienen los mecanismos de poder tener en esa escucha activa del conflicto
que lleva a efecto de que sean las partes las que proporcionan sus propias soluciones, ¿no? Tenemos en ocasiones en que la persona a lo mejor lo que quiere va con un objetivo en específico, que quiere algo, pero ya cuando el facilitador explora el conflicto, explora, lo analiza, lo revisa, y pues ya frente a ambas partes, pues ve que las necesidades son distintas. Entonces, en ese sentido, pues el facilitador puede, con estas herramientas que les comento, pues abocarse a esas necesidades. Y en ese mismo sentido, poder una lluvia de ideas para que sean las mismas personas que lleguen a la solución. Esa es básicamente lo que podría ser un procedimiento de mediación en donde sean las partes y que puedan llegar ellas a proponer, que puedan proponer una solución y que ambas estén en ese mismo sentido, en ese mismo acuerdo y puedan llegar al fin de su controversia, ¿no? ¿Qué es la diferencia con la conciliación? Si bien se utilizan igual las mismas herramientas, puede ser que en el mismo conflicto a lo mejor las personas se puedan estar enfrascadas a que no puedan encontrar una solución, o que pueda existir a lo mejor en el que ninguno de las personas llegue a ceder, ¿no? Aquí la importancia en el sentido de la conciliación, pues es que es el facilitador el que ya puede llegar a proponer, ya puede llegar a dar una alternativa, puede llegar a dar una sugerencia, lo que podría llegar a ser una solución, ¿no? Entonces, pues estos métodos, estos mecanismos, al final, pues son los que se llegan a operar ya en nuestro procedimiento penal y que sean derivados a través de una carpeta de investigación, pero que sean susceptibles los delitos. Entonces, aquí algo que hizo trascendencia con la reforma y con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, con esta ley general, pues existió esta homologación de delitos susceptibles. Entonces, aquí yo me remonto a lo que corresponde a la susceptibilidad del procedimiento, que sería el del 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde va a establecer pues, cuáles son los requisitos, el control de los acuerdos reparatorios en los cuales sí pueda entrar a mecanismos, ¿no? Entonces, pues tenemos a todos los delitos que son perseguibles por querella o que pueden otorgarse. Y aquí, para cada estado, es un delito diferente, ¿no? Entonces, pueden ser, algunos códigos penales tienen tipificados algunos delitos que pueden ser susceptibles o no pueden ser susceptibles. Entonces, ahí, obviamente, va para cada estado cuál sería un delito susceptible, hablando de esa fracción. ¿Qué otros delitos? Los delitos patrimoniales sin violencia a las personas. Aquí pues tenemos pues, todos los tipos de delitos, ya nos establece una cuantía, ¿no? Anteriormente a las legislaciones de cada uno de los estados tenían ciertos topes, ciertas cuantías, por ejemplo, hablando del delito de fraude, en donde a cierto tope ya no podía ser permitido, ¿no? Entonces aquí lo que hace el Código Nacional de Procedimientos Penales es que le da esa apertura a los mecanismos en específico para todos estos delitos patrimoniales, que sean sin violencia a las personas, que puedan ser susceptibles para poder llegar a un acuerdo reparatorio. Y todos los delitos culposos van a ser los que también puedan entrar. Esto le da un panorama enorme a la mayoría de los asuntos, porque tenemos incluso ya que delitos como homicidio pudiera entrar a un proceso de un mecanismo, ¿no? Y que tenga como conclusión pues un acuerdo reparatorio. ¿Qué es en específico lo que pudiera hacer en ese tipo de delito? Pues que sea obviamente un hecho de tránsito, terrestre, que fue una situación culposa. ¿Qué quiere decir esto? Que fue una situación accidental, que no hubo un dolo, que no hubo una mala fe, que no hubo una intención de realizar un daño, ¿no? Y entonces esto también a los culposos le da la apertura a delitos como por ejemplo las lesiones. Se tenía antes igual un tope en el delito de lesiones, los que no pongan en peligro la vida, pero si fueron hechos a través de una acción culposa, en donde no hubo una intención, donde no hubo una mala fe, pues pueden ser ya susceptibles de este tipo de delitos. Entonces aquí vemos pues una gama más amplia a efecto de la susceptibilidad de los delitos que puedan ser iniciados a través de los mecanismos alternativos y que tengan por consecuencia un acuerdo reparatorio. ¿Qué va a tener en ese sentido el objetivo del acuerdo reparatorio? Pues el que se extinga la acción penal, que se pueda dar la solución, que se pueda dar la reparación del daño de una forma rápida, que se pueda hacer de una forma integral,
que al final se le dé la atención en breve término a las personas, y ese es uno de los beneficios, una de las ventajas que tienen los mecanismos, que no van con todo un procedimiento complejo, un procedimiento que pudiera llegar a ser a lo mejor un poco largo y que al final pues tengan que tener que cubrir gastos de honorarios de abogados. Aquí una de las ventajas de los procedimientos es que no se necesita abogado, si bien no es algo que tampoco esté prohibido, sí pueden tener esa asesoría de sus abogados. Incluso ya la misma ley nacional permite el acceso a los abogados sin intervención, pero sí el acceso, ¿no? Y al final, pues ese es el beneficio en el que pueden resolver su conflicto de forma rápida. La ley establece que se tiene desde el inicio del procedimiento 5 días para que se le notifique a la persona. Entonces, a los órganos de los mecanismos les dan a que tengan esos 5 días para que inicien su procedimiento, ¿no? Se inicia a lo mejor la carpeta y en ese mismo momento es derivado, pues que tengan en esa misma semana o la siguiente semana ya el inicio de una sesión de mediación o de conciliación. Y que puedan, desde la primera sesión incluso, pues poder llegar a una solución, ¿no? Sí establece sesiones preliminares, establece sesiones individuales, en donde el facilitador pueda tener contacto con el conflicto, saber un poco más, adentrarse más, ver las necesidades del conflicto, y pues también tanto con el solicitante y con el requerido, que van a ser las partes de nuestros procedimientos, solicitante y requerido, y que dentro de las carpetas pues se puede ser como víctima o ofendido, o en su calidad a lo mejor ya pudiera tener la de imputado, ¿sí? Al final, para nuestros procedimientos son los que figuran persona solicitante, persona requerida, y quién va a estar pues en persona neutral, pues el facilitador. El facilitador pues va a ser esa persona el que va, como su nombre lo dice, facilitar la comunicación entre las partes. Y pues se rige bajo ciertos principios que contempla la ley nacional. Ahí en el artículo 4 de la Ley Nacional de Mecanismos, pues establece toda esta serie de principios que debe de regirse en nuestros procedimientos, los mecanismos, que debe regir el facilitador, ¿no? Y pues es uno de los principios, y que yo lo veo, siempre lo hemos manejado, que los principios también son ventajas. La voluntariedad, ¿no? Este principio de voluntariedad, que al final son las personas las que toman su libre decisión de llegar a acuerdos, que tiene que estar libre de toda coacción. Tienen que hacerlo por convicción y no por obligación. Entonces, pues son ellos mismos los que deciden, ¿no? En ese principio de voluntariedad, pues está la voluntad plasmada de ellos para que puedan llegar a la solución de su conflicto. Tenemos la confidencialidad del mismo. Lo que se lleve dentro de los procedimientos de mecanismos es confidencial. No pueden ser usados en perjuicio de los intervinientes. Entonces, pues eso da un panorama muy grande para que pueda abocarse a otro principio, que es el de honestidad, para que las mismas personas puedan estar al momento de manifestar su conflicto, trabajar con la verdad, ¿no? A veces, en ocasiones, puede ser que exista una estira y afloja dentro del procedimiento, y ya en una sesión de un mecanismo que estén con el facilitador, que estén con esos procedimientos en ese sentido, con ese marco de confidencialidad, que incluso puedan mencionar, pues, a lo mejor la responsabilidad o la participación que tuvieron, pues, en esa conducta, ¿no? Y en ese sentido que a lo mejor, pues, están en la intención de resolverlo, y ahí, frente a la misma persona, pues, puede llegar a aceptarlo, aceptar la situación de la cual fue citado, y pues puedan llegar en ese sentido a la solución, ¿no? Entonces van de la mano, ya vemos ahí a lo mejor, pues, 3 principios: voluntariedad, la confidencialidad, y que va con honestidad, ¿no? Que se trabaje pues con verdad. Tenemos ahí otro principio, pues, que es la información. Siempre el facilitador deberá darles toda la información de los alcances, beneficios y consecuencias que tengan en celebrar un acuerdo reparatorio, ¿no? Cuáles son los beneficios que se tienen y las consecuencias que también conlleva, ya que pues uno de los procedimientos en el que existe, o que se pueda llegar a dar a concluir un procedimiento, es que lleguen a un acuerdo, y que dentro de ese acuerdo, como ellos mismos son los que establecen sus soluciones, en ocasiones de los que son acuerdos de cumplimiento diferido, porque tenemos dos tipos de acuerdo en ese sentido, que pueden ser de acuerdo inmediato o de acuerdo diferido. Cuando es un acuerdo diferido, va a ir a lo que lleguen las mismas personas, ¿no? Pueden tener que, a lo mejor, voy a poner un ejemplo, hechos de tránsito terrestre, que es el delito de daño en la propiedad. En ese delito del daño en la propiedad, pues a lo mejor determinan ellos mismos
si existió un dictamen pericial o simplemente ellos deciden de cuánto es la cantidad en la que se deban de reparar el daño. Y pongo un ejemplo a lo mejor de 20,000 pesos, y que pueda decir a lo mejor una de las partes es que yo no le puedo dar los 20,000 pesos en este momento, no los tengo, pero sí se los puedo dar a lo mejor en 5 pagos, ¿no? Eso es un beneficio, es una gran ventaja. Y si la otra persona dice, bueno, está bien, me vas a pagar, te vas a comprometer, me vas a firmar y te vas a obligar a que me vas a pagar esos 20,000, ok, te damos esos meses que pides. Entonces ya se tiene ahí pues un acuerdo que al final va a ser plasmado como un acuerdo diferido, que entonces queda la persona en el que estará realizando esos pagos de forma parcial, ¿no? Y al final, pues en el sentido en el que concluya con esos pagos, pues va a poderse tener por concluida su carpeta de investigación y dar por concluido ya ese procedimiento, pero a su vez ya dentro de la carpeta de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué le da en ese beneficio? Tanto a la persona que es requerida, a la que se va a comprometer a pagar esa reparación del daño, pues en el tiempo, ¿no? Que a lo mejor puede ser que la misma persona le aceptó que fuera un pago en un pago en parcialidades, y también la otra persona que va a tener un documento donde se está comprometiendo que ya le van a pagar, ¿no? Eso por dar un ejemplo en ese tipo de delitos. Pudiera ser a lo mejor un delito de fraude, que a lo mejor lo que le interesa a la persona es ya no el castigo, la sanción o que la persona se vaya a la cárcel, sino que simplemente le puedan dar por cubierto el pago, ¿no? O sea, que puedan darle en este sentido el detrimento que fue de su patrimonio para que pueda tener en ese sentido, a través de un acuerdo reparatorio, la obligación por parte del requerido a que le van a cubrir lo dañado en ese sentido o los gastos que se hayan realizado. Entonces, ya tenemos aquí pues este panorama, los explico, la susceptibilidad. ¿Qué son los mecanismos? La susceptibilidad, cuáles son precisamente las personas que interfieren en los tipos de delitos en los que se pueden llegar a dar. Miren, si nos remontamos al código, en ocasiones pueden llegar a existir confusiones de lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias y lo que son las soluciones alternas del procedimiento penal. Entonces, aquí yo quiero hacer esa precisión para aclarar esa parte. Si bien nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece la figura del acuerdo reparatorio y que viene en ese capítulo, del Código Nacional, que comienza desde el artículo del 183, viene ahí en ese sentido de cuáles son las soluciones alternas y las formas de determinación anticipada. Dentro de las soluciones alternas tenemos solo dos, que va a ser el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional al proceso. Entonces, tenemos al acuerdo reparatorio, que va a ser el objetivo o va a ser el resultado positivo de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, que a través de una mediación, que a través de una conciliación, se pudo llegar a una solución. O en ocasiones pudiera llegarse a hacer con la junta restaurativa. Y ahorita en un momento se las explico. Y entonces, tenemos ahí que el resultado positivo del acuerdo reparatorio será, el resultado positivo de un mecanismo a través ya sea de la mediación o de la conciliación será ese acuerdo reparatorio, ¿no? ¿Qué otro tipo de, a lo mejor, puede suceder que a lo mejor no se da solución, que no llegan a ninguna respuesta positiva, ¿no? Existen diferentes tipos de bajas, contempla la ley, que era una de las preguntas que por ahí igual me mandaban. Miren, la misma Ley Nacional de Mecanismos, ahí va a establecer en su artículo 32, que en ocasiones puede llegarse a dar una conclusión anticipada de los mecanismos. Tenemos que en ocasiones puede ser que la víctima, el solicitante, sí tiene esa intención, pues, de resolver su conflicto, de participar y resolverlo de forma rápida, ¿no? Pero en ocasiones, el momento en el que se le llega a invitar al requerido, a la persona a participar al mecanismo, pues puede ser en primera, pues en el que no sea su voluntad, que no sea su decisión, ¿no? Que en ocasiones puede ser que ya a lo mejor se asesoró con un abogado, el abogado le dijo a lo mejor con una estrategia, el que no se revise, el que no acuda, el que no se presente. Entonces ahí pues, sería una forma de solución anticipada, perdón, una conclusión anticipada del mecanismo, el que sea por voluntad de alguno de los intervinientes. Puede ser en ocasiones también que el mismo requerido o que ya una persona que esté en calidad de imputado pueda solicitar el mecanismo. Aquí lo voy a retomar con la cuestión de la procedencia y de la oportunidad que opera dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias, que es
o que son desde el inicio de la carpeta de investigación, hasta antes del auto de apertura juicial. Entonces, básicamente en todo el procedimiento es algo muy largo el que se tiene la apertura para poder iniciar el procedimiento que se pueda derivar al órgano de mecanismos, iniciar el procedimiento con ya sea mediación o conciliación. Entonces, pues aquí tiene también en ocasiones en ese sentido la oportunidad, la ventaja, el requerido de poder iniciar el procedimiento también. Pero puede ser que el solicitante no quiera, ¿no? Ahí nos damos el principio de igual de voluntariedad, en el cual puede decir pues, que no es su deseo, que no va a asistir y que al final pues ya se tenga por dar por terminado, ¿no? En ocasiones puede ser que sea de ambas partes, puede ser que incluso ambas partes acuden y que decidan no formular un acuerdo reparatorio y pues será igual una causa, ¿no? Puede llegarse a dar que dentro de las mismas sesiones y que lo contempla la ley, que se empiece a dar un procedimiento de falta de respeto, que es un procedimiento irrespetuoso o que incluso pueda ser dilatorio, ¿no? Ahí puede llegarse a dar por terminado esa baja del procedimiento. Puede llegarse a dar que por cuestiones que las mismas personas lo lleguen a mencionar, pero por una inasistencia, ¿no? Puede que exista un interés a lo mejor desde el inicio de los procedimientos, que tengan a lo mejor una sesión y que no solo el conflicto se llegan a resolver en las primeras sesiones, puede ser que se llegue a dar una segunda o una tercera, y ocurre que a lo mejor ya no se presentan a la tercera sesión, ¿no? A la segunda sesión, ¿no? Sí mostraban un interés dentro del procedimiento o dentro de la primera sesión y decían que sí iban a acudir, pero pues ya una inasistencia injustificada de las sesiones, pues ya puede darse una conclusión. Ahora, ¿cómo pudiera ser un resultado de conclusión positivo? Lo que ya les menciono, el acuerdo diferido, el acuerdo inmediato, que puede ser igual un acuerdo inmediato en donde las mismas personas le pueden dar la reparación en ese mismo momento, pues ya vamos a tener una conclusión del mismo, ¿no? Y en ocasiones puede ser que sí se dio un acuerdo, que fue un acuerdo diferido y que al final no se dio cumplimiento, ¿no? Que fue el que no se dio cumplimiento, que al final la persona sí se comprometió y al final resultó que no pagó, ¿no? Entonces aquí, para la persona solicitante, o en este caso la que iba a recibir en ese sentido la reparación, pues una forma en la que se dé por concluido, y aquí la ventaja que se tiene por parte de ese solicitante es que se le regresa ese procedimiento, se le informa al Ministerio Público para que le dé la continuidad y siga integrando esa carpeta de investigación, ¿no? Se le da a lo mejor la oportunidad a la persona a que cumpliera el acuerdo que ya se había comprometido, y si en ese sentido no se dé ese pago, pues se va a dar con la continuidad de la integración de la carpeta. Entonces, pues ahí tenemos las causas de conclusión y retomando una de las características y de los principios que me faltaba comentar, ya decía yo el de la voluntariedad, la información y la confidencialidad, que se tiene con los mecanismos alternativos, que son procedimientos flexibles, que son procedimientos simples, que buscamos que carezcan de una forma estricta o que se propicien también en un entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas, para la manifestación de su conflicto de las personas, ¿no? Siempre los procedimientos se van a trabajar pues, con el facilitador, con una mesa redonda, van a estar en igualdad de circunstancias para que puedan sentirse en ese ambiente idóneo y que al final siempre se van a evitar formalismos innecesarios, ¿no? Siempre el procedimiento del facilitador, cuando tenga esa explicación con los intervinientes, que sean un lenguaje sencillo, que sea un lenguaje claro, sin tecnicismos y que puedan entenderlo ello de forma rápida y que a lo mejor es algo distinto a un procedimiento ordinario y que al final sí necesiten abogados para poder entender las diferentes actuaciones que realiza el Ministerio Público o más cuando ya están ante un juez de control y que al final pues pueden tener situaciones en las que ellos no lleguen a entender. Uno de los principios pues, de los mecanismos pues, es la flexibilidad y simplicidad, ¿no? Y aquí pues yo lo remonto también con el principio de imparcialidad. El facilitador pues no estará a favor de ninguno de los intervinientes, no va a mostrar ningún tipo de favoritismo o de preferencia o de ventaja hacia una de las partes.
Entonces, pues este es otro beneficio que también se tiene con los procedimientos, ¿no? Y pues en equidad, otro de los principios que se tiene es que se mantenga pues siempre en ese equilibrio a las partes, ¿no? Ese equilibrio en los intervinientes entre las organizaciones de los agentes. Y bueno, pues ya tenemos entonces de los principios lo que yo les mencionaba: la voluntariedad, la información, la confidencialidad, la flexibilidad, simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad. Y pues ya se los comentaba, la procedencia, la oportunidad, ¿no? ¿Cuáles son los delitos susceptibles? ¿Cuáles son, hasta qué momento es oportuno el que se pueda iniciar el procedimiento? Y pues cuáles son las ventajas, alcances que se tienen. Los mismos procedimientos pues, les permite a los intervinientes pues tener derechos, obligaciones dentro de los mismos, y que estos a su vez, el hecho de que si bien es un procedimiento voluntario, pero el hecho de que ya se tenga un acuerdo, pues ya le va a generar una obligación, ¿no? Ahí ya no va a ser en el que llegue a tener una situación pues de que va a generar un documento que al final ya viene plasmado una obligación y que existe un compromiso también pues de responsabilidad para cubrir, ¿no? Entonces aquí tenemos algo importante también manejar, para que no se olvide en cuestión de procedencia, que es importante. La ley ha tenido una cierta de modificaciones en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde también hay requisitos de procedencia que anteriormente tenían una temporalidad, ¿sí? Cuando una persona celebraba un acuerdo reparatorio, tenía una temporalidad en donde ya no podía nuevamente continuar hasta que no pasara esa temporalidad. Aquí lo que tenemos es que si un imputado, perdón, si una persona requerida firmó un acuerdo reparatorio, no puede volver a celebrar un mismo acuerdo por el mismo delito doloso. Ajá. Es decir, si una persona celebró, y voy a poner a lo mejor el ejemplo con el delito de amenazas. Si una persona inició su carpeta de investigación, se fue por el delito de amenazas, al final citaron a la persona, al requerido, en este caso, y a lo mejor que ya haya tenido la calidad de imputado, celebró un acuerdo reparatorio por el delito de amenazas, lo cumple, es un acuerdo que a lo mejor pues de de inmediato, y resulta que a los 6 meses, al año, pues vuelve a cometer un delito similar, esa cintura de lo doloso, y lo mismo igual por el delito de amenazas, ya no puede celebrar otro acuerdo reparatorio. Entonces aquí tiene una limitante en este sentido hacia los procedimientos para que no se vuelvan ¿a qué va? Esta información, cuando se celebra con un acuerdo reparatorio, se sube a una base de datos nacional. En esta base de datos nacional es en tanto como todos los órganos de mecanismos tendrán que revisar si efectivamente esa persona, si su delito es susceptible y además que esa persona pueda ser susceptible a celebrar un acuerdo reparatorio. Si una persona ya inició un acuerdo y hizo un acuerdo reparatorio por el delito de fraude, solamente va a tener pues, una única oportunidad para celebrarlo, ¿no? Entonces son unas limitaciones que se tienen en ese sentido. Obviamente los delitos de violencia familiar, equivalencia y demás, pues no son susceptibles para mecanismos y que es algo que igual ya contempla la ley. ¿Cuál es otro causal que se tiene? En el que hayan incumplido. Si una persona incumplió, ya nuevamente no podrá volver a celebrar otro acuerdo reparatorio, ¿no? Independientemente a lo mejor si también fue el delito culposo. Entonces aquí ya tiene en ese sentido esa característica de que si lo incumplió, pues ya no va a poder tener esa oportunidad de celebrar nuevamente el acuerdo, ¿no? Se queda registrado en esa base de datos y al final, pues es una oportunidad que pierde porque es una solución alterna, el acuerdo reparatorio, ¿sí? Y pues que pueda utilizar el mecanismo, ¿no? Entonces, lo que yo les decía de poder que puedan no confundirse con lo que son de las soluciones alternas, les mencionaba yo otra, lo que era de la suspensión condicional. Aquí, si bien no se va con un procedimiento de mecanismos a través de la mediación o la conciliación, quiero comentarles que el Centro de Justicia Restaurativa aquí en Hidalgo tenemos una práctica a través de la Junta Restaurativa. Aquí en Hidalgo existe un centro de justicia para mujeres y tenemos facilitadoras adscritas al mismo. Entonces, este centro, si bien existen ministerios públicos que están adscritos a este centro de justicia para mujeres,
inician procedimientos de violencia familiar, ¿no? Aquí lo que opera para este tipo de delitos, una de las soluciones alternas puede ser la suspensión condicional. Entonces, la suspensión condicional, y uno de los objetivos, uno de los requisitos que se tienen es que exista un plan de reparación y condiciones a cumplir. Entonces, en este aspecto del plan de reparación y condiciones a cumplir, en ocasiones pues es celebrado por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, aquí una de las prácticas que se ha hecho una innovación en el Centro de Justicia Restaurativa es poder aplicar las juntas restaurativas, que es otro mecanismo alternativo, pero que conlleva ciertas diferencias tanto en cómo llevarlas dentro de su mismo procedimiento, en cómo puede llegar a ser una junta restaurativa, que no va a ser lo mismo que una mediación, que no va a ser lo mismo que una conciliación, que va a una metodología distinta y que incluso un facilitador tiene que estar con la capacitación adecuada, con las habilidades suficientes para poder llegar a llevar a cabo una junta restaurativa. Entonces, en esa práctica que yo les comento, se llevan a hacer juntas restaurativas a efecto de poder elaborar un plan de reparación. No un acuerdo reparatorio, no sería susceptible, sino un plan de reparación y que tenga como resultado ese acercamiento a la víctima, pero ver las necesidades específicas de la víctima y que es algo que tiene la junta restaurativa, que se pueden hacer sesiones preparatorias, sesiones individuales con las personas, estas sesiones preliminares, y poder abordar el conflicto de una forma distinta, ¿no? Algo de lo que manifiesta la misma ley es que puede incluso tenerse ese acercamiento con la comunidad, ¿no? Entonces puede existir la comunidad afectada, donde se puede llegar a buscar la forma de resarcir el daño, ¿no? Aquí la justicia restaurativa pues tiene esa perspectiva distinta de mirar a la justicia, no una justicia punitiva, no una justicia donde vas a la sanción, al castigo, sino verlo con un enfoque hacia la víctima, con un enfoque restaurativo, con un enfoque a la reparación. Entonces, pues es una de las variantes que se tiene y pues en ese sentido yo les explico lo que me gustaba, que era la junta restaurativa, que es otro mecanismo y que pues es una práctica que se está llevando acá, que no es que se esté mediando ni conciliando violencia familiar, es una práctica que no es susceptible de que se pueda manejar por acuerdo reparatorio, pero un plan de reparación es una forma distinta porque al final va a una solución alterna que conlleva una suspensión condicional al proceso y que en este sentido van con características completamente diferentes. ¿Suena? Sí, ¿Sí me escucho? Ya te escuchamos. Va, muy bien. Ya se va a acabar el tiempo, ¿verdad? Un minuto. Sí, nos queda un poco. Bueno. Sí, adelante, si quieres en el tiempo que nos queda. La duda era que cuando se tienen que hacer ese tipo de mecanismos, ¿es necesario ir, por ejemplo, al Ministerio Público y realizar una denuncia o algo así? ¿O se tiene que pedir literalmente como eso? Como el mecanismo. Sí, fíjate que en lo que corresponde en materia penal y de acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos, es necesario el inicio de una carpeta de investigación. Sí se llegan en ocasiones a que venga la persona y quiere iniciar el procedimiento y diga yo sí quiero, a mí me interesa, quiero citar a mi vecino o quiero citar a tal persona, pero sí tiene que pasar con un ministerio público, con un fiscal, para que el asunto en el que lo esté comentando se configure como delito. Tiene que ser un delito. Si no se configura el delito, no puede ser susceptible para el mecanismo alternativo en materia penal. Pero en ocasiones puede ser que el conflicto que está manejando la persona, si bien a lo mejor no es susceptible para materia penal, puede ser que sea susceptible para la materia civil, la materia familiar, la materia vecinal, y entonces la mayoría de los estados cuenta con sus centros de justicia alternativa, en donde pueden acudir a efecto de poder iniciar también el procedimiento con ellos. Entonces, esto es una de las ventajas que se tiene, que al final, ya sea tanto en materia penal como en materia civil, familiar, mercantil, puedan llevar, sea a través de justicia alternativa, pero correspondiente al Poder Judicial. Adicional a que también hay en varios estados conciliadores municipales o también hay jueces cívicos, cada estado tiene su nombre distinto, incluso hay centros de mediación municipal que pueden llevar a cabo también el mecanismo. ¿Qué diferencia existe? Que no se van a regir bajo la ley general. Eso es lo único. Entonces, en ocasiones pueden ser con sus mismos reglamentos que tengan dentro de cada estado,
o en ocasiones pues los estados tenían su ley de justicia alternativa. ¿Qué considera usted que es necesario mejorar dentro de la difusión de estos mecanismos para promover su uso? Porque digo, nuestros participantes van a buscar precisamente promover el uso de los mecanismos y bueno, quisiéramos brindarles un poco más de herramientas en ese sentido. Es que fíjate que ahí es uno de los problemas que se tiene tanto de los órganos de mecanismos del Poder Judicial como del sedes fiscalías o sedes procuradurías, es la promoción. La promoción y la difusión. La realidad es que cada quien, cada dirección, cada institución hace su promoción como puede, con los recursos que tiene, y la realidad de lo que ocurre es que es muy poca, ¿no? Es muy poca la promoción y que es algo en lo cual se tiene que reforzar. Yo ahí es donde valoro, respeto mucho y agradezco el que hemos tenido esa colaboración con IRI, con su programa de seguridad con justicia, aquí que hemos tenido contacto con LAGE, con Marta Galicia, con Ballesteros allá, pues este programa que tienen de poder replicar estas pláticas es fundamental. Sin embargo, a veces queda aislado o es algo que a lo mejor pueden ser con pocos grupos y que se necesita sumar esfuerzos, sumar equipos, sumar gente que puedan generarse, el que se involucren más, porque es complicado que a lo mejor que en un mes se puedan llegar a tener 5 o 10 pláticas y a lo mejor ya vemos la totalidad de las personas a las que se pudo tener el impacto y que lleguen a ser 100, 150 y que tengamos una población de 500,000, ¿no? Ahí es donde nos pega, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma también de tener medios masivos. Lo que hace Seguridad con Justicia con sus publicaciones en redes, pues es a lo mejor una parte en la que conlleva mucho en el que lo van entendiendo, adicional a que a mí me gustan mucho cómo las tienen porque es en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, con ejemplos sencillos y que es una de las formas en las que se puede comenzar a continuar la difusión. Si bien hay, como dicen en Colima, que a lo mejor no los conocen, yo creo que no es un problema solo de Colima, es un problema nacional, y que sí se necesita pues, esa difusión. La importancia es de que se sumen esfuerzos, entonces es importante pues de juntar las instituciones, de acercarse a todos los intervinientes, las defensorías de oficio, los abogados, las barras de colegios de abogados, estudiantes de derecho, toda la sociedad en general, de poder hacer esa sinergia en esa promoción. Y pues la realidad es que sí se necesita bastante. Entonces, pues ahorita la gente en donde está metida es en las redes, está en las redes y pues a lo mejor puede ser uno de los medios en el que se pueda pues llegar a más impactos, ¿no? Sin dejar a un lado pues esto de las pláticas, los talleres, buscar mayor involucramiento de las personas, porque no solo es que conozcan qué son los mecanismos, sino también poder hacer un cambio de pensamiento. La gente siempre, la forma de resolver sus conflictos, pues es el que busca el castigo, busca sangre, busca venganza. Entonces, mientras no cambiemos también ese pensamiento, continuaremos, pues aunque conozcan el mecanismo, pues van a decir, a mí no me interesa porque yo quiero venganza, yo quiero cárcel, yo quiero muchas cosas, ¿no? Entonces es algo que yo lo he mencionado, continuamos en México en reforzarlo, en mejorarlo, pero pues falta mucho que la gente lo conozca. Por acompañarnos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, en esta sesión y bueno, dados los problemas técnicos que tuvimos, pues vamos a dar por finalizada esta reunión. Muchas gracias por acompañarnos.